A continuación se llevará a cabo un panel sobre el tema de necropolítica y psicología dirigido por Sandra Valeria y María José. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy María José y yo soy Sandra Valeria. Vamos a hablar sobre necropolítica y para nosotras lo que entendimos y lo que sabemos sobre necropolítica es que es el decidir quién vive y quién muere. Son los mecanismos que controlan quién debe y quién puede vivir y cómo. La necropolítica también abarca lo que son los linchamientos públicos, al desindividualizar a una persona y hacer más fácil el poder exigir ese derecho de matar que tiene el pueblo. También es la muerte civil o la muerte en derechos, no tiene que ser propiamente una muerte física. ¿Y cómo se relaciona con sus vidas profesionales? Bueno, como psicólogos, nuestro máximo siempre va a ser el bienestar de la sociedad. Entonces, para que esto pueda ser factible, yo siento que tenemos que entender ciertos mecanismos que van a favorecer a ciertas personas o cierto grupo poblacional más que a otro. Un ejemplo es el de los feminicidios en México, donde vives afecta la vulnerabilidad que tienes. Esto es en servicios públicos como la luz y la señal de teléfono, así como las rutas de transporte público que van a pasar por ahí o no. Otra situación que desemboca de esto es que las personas tienen servicios de salud dependiendo de la zona en la que viven. O sea que si viven en una zona donde no está tan desarrollado, las clínicas de salud van a ser, pues eso, clínicas, no hospitales. Entonces, estas clínicas tienen servicios demasiado básicos, lo que va a favorecer que si bien llegan, no sobrevivan. Ahora, el papel del psicólogo es trabajar en conjunto con las personas que proponen las políticas públicas y generar no solamente movilizaciones de opinión, sino también de acción. En mi vida profesional es algo un poco distinto al de Sandra, haciendo que yo piense que la necropolítica me va a servir más, ya que yo quiero enfocarme en más las patologías, más en los sujetos, del por qué sienten que necesitan tener ese tipo de dominancia y el por qué ellos sienten que tienen ese derecho a decidir quién vive y quién muere. Entonces, ya sean asesinos seriales, asesinos normales, los feminicidios, como menciona Sandra Valeria, pues ellos tienen este poder, ellos lo que quieren es demostrar que ellos pueden decidir. Entonces podemos crear un perfil a partir de ahí y se me hace muy interesante debido a esto. A continuación abordaremos el siguiente tema, que es biopolítica, dirigido por Etienne, Gustavo y Carla. ¿Qué es biopolítica? La biopolítica es esta interacción que existe entre la política y lo biológico. Es una herramienta política que funciona para organizar, afectar a las sociedades en cuanto a cómo interactúan entre ellas. Tiene mucho que ver con factores como son la medicina, lo que la gente puede comer, cuánto llegan a vivir, cuánta gente nace, y también muchas veces tiene que ver con, en un mismo país existe más de un tipo de población, a veces se le da preferencias a otros y se deja que otras incluso desaparezcan en casos extremos. ¿Cómo se relaciona la biopolítica con la psicología? Pues como había dicho Gus, todas estas cosas como que son factores que afectan a la salud mental tanto de los individuos como de la sociedad, y el psicólogo, es importante un psicólogo que sepa cómo manejar esto, porque tanto en México como en otros países hay diferentes síntomas, problemas que solo son del lugar. Necesitamos saber cómo funciona México, cómo los problemas de las personas, como para poder ayudarlos, y tanto podemos ir al lugar donde está el problema para arreglarlo el problema, o tratar de ayudar, solucionar el ambiente para que ya no exista este problema. Sí, un ejemplo real aquí en México podría ser el narcotráfico. Como ya mencioné, a veces el gobierno en su biopolítica busca darle prioridad a ciertas comunidades.
Aquí a comunidades grandes se les da ventaja, crecen exponencialmente y cuando crecen es cuando más ventaja se les da todavía. Entonces quedan otros lugares, otras comunidades muy rezagadas. El narcotráfico en México muchas veces se desarrolla en estos lugares en los que el gobierno casi no se mete. Y esto genera diversos problemas. Por ejemplo, la violencia puede causar que una persona esté siempre paranoide de alguna manera, esté siempre preocupada o afectar simplemente su bienestar, su calma mental. Y también los asesinatos son muy comunes y esto pues a los familiares los lleva a un constante luto, que también es un trabajo del psicólogo apoyar a estas personas cuando se encuentran en estos procesos. Y bueno, también con el narcotráfico, que su primera fuente de ingresos son las drogas, en estas comunidades generan muchas adicciones, muchas sobredosis, muchos problemas, y también hay una biopolítica en esto, porque, no sé, personas en la comunidad alta, su trato de rehabilitación es bueno, se podría decir, y en estas comunidades no, ni siquiera les dan seguimiento, o los mandan a la cárcel, los ignoran, los tratan como un problema judicial en vez de un problema de salud, como debería ser tratado, y pues sus vidas al parecer no importan tanto como las de las comunidades, no sé, altas, se puede decir. Y bueno, otra cosa que también se puede ver en estas comunidades es que, bueno, al ser grupos vulnerables, dentro de estas comunidades hay más grupos vulnerables, ¿no? Las comunidades que quedan un poquito más alejadas de cabecera reciben menos educación, menos servicios de agua, alimentación, de medicamentos. Entonces se puede ver cómo se reconocen los derechos de las comunidades que, por ejemplo, son pueblos mágicos, y los pueblos que están más alejados y que no aportan tanto económicamente al país, tal vez, pueden recibir más o menos beneficios de los programas que se crean por parte del gobierno. Y bueno, estas regulaciones hacen que el desarrollo cognitivo de los niños, por ejemplo, que viven en comunidades más alejadas o que no tienen tanto turismo, sea menor que el de los niños que cuentan con apoyo del Estado con programas de educación, incluso de medicamentos también, de salud y de alimentación. Entonces, pues sería como también importante la creación de programas independientes para ayudar a las comunidades lejanas que no se ven para el Estado. Y pues toda esta información la brinda un psicólogo, el que sabe lo que necesita una persona para desarrollarse cognitivamente de una manera correcta, somos nosotros, y por eso es importante, para cerrar, es importante que un psicólogo conozca de biopolítica para hacer una amalgama, un proyecto multidisciplinario en el que todos apoyemos a un mejor desarrollo humano. Ahora hablaremos de gubernamentalidad. El término gubernamentalidad hace referencia a la descentralización del poder. Nos habla de una sociedad en la cual el individuo cuenta con un autogobierno. Lo que quería Foucault era que no existiera un control y un seguimiento de reglas estrictamente establecido, sino que existiera un autogobierno, donde el individuo es capaz de oponerse a ciertas formas de gobierno y generar nuevas formas de saber. Ahora comentaré un poco sobre la aplicación que tiene la gubernamentalidad en mi profesión. Algo que llama mucho mi atención desde el campo de la psicología, que es la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano, de la mano de la psicología social, que es la ciencia que estudia el comportamiento de un individuo bajo la influencia de otras personas, es como el concepto del poder que se ha establecido durante los años ha llevado a que algunas personas vivan en cierto estado de opresión, en la cual solo siguen reglas que han sido establecidas y no cuestionan el porqué de ellas. Por contraparte, existen grupos de personas que es totalmente lo contrario. Ellos están en desacuerdo con las reglas impuestas, crean formas de resistencia
y se rehusan a cualquier tipo de control y en ciertos casos llegan al extremismo. A mí me interesa y me gustaría llegar más al fondo de esto, de la mano de mi profesión, estudiar el porqué de estos comportamientos, cómo una persona o grupo de personas son capaces de llegar a cualquiera de los dos extremos y cómo se sale de control la oposición de estas reglas y el no querer generar nuevas formas de saber.